luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Muy buenos días a todos. Hoy 2 de agosto ya queremos celebrar también junto nuestro encuentro con la palabra. Estamos en este domingo que es el 9º domingo después de Pentecostés y también las lecturas del día de hoy son aquellas que nos motivan a reflexionar también en el tema del día que está basado específicamente en la alimentación a los 5.000. Vamos a disponernos así en este encuentro con su palabra y ser así fortalecidos también en este día por medio de ella. Comenzamos nuestro culto invocando su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a confesar nuestros pecados delante de Dios. Confesemos nuestros pecados a Dios. Confesamos ante ti que hemos pecado mucho en pensamientos, palabras y obras, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. Por eso te rogamos en nombre de Cristo que perdones todos nuestros pecados. Enséñanos a amar y llévanos a la vida eterna. Amén. Así, amados en el Señor, Dios sabe que somos pecadores rebeldes y orgullosos. Sin embargo, Él nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo. Tenemos paz con Dios. En su gran amor tiene compasión de nosotros. Por medio del sacrificio de Cristo, Él nos hace sus hijos e hijas. Cuando volvemos a Él, confesando nuestro pecado, podemos confiar en su perdón. Por esta confesión pública que hemos hecho, les declaro que tenemos el pleno perdón de todos nuestros pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así, también en el día de hoy queremos leer en forma antifonal el Salmo del día que está basado en el Salmo 136. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. El que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Hasta aquí
las palabras en el día de hoy del Salmo que corresponde a este día. Por lo tanto, vamos a también a escuchar las lecturas que corresponden a este día. Y la primera lectura la hallamos en la carta a los Romanos, capítulo 9, ahí desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 5, que dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queremos también escuchar el Santo Evangelio de este domingo, el cual está basado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, ahí desde el versículo 13 hasta el 21, que dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantándolo los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queremos también a continuación confesar nuestra fe, unirnos así en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queremos en el día de hoy meditar en las palabras que hemos escuchado en el Santo Evangelio, específicamente ahí desde el versículo 13 en adelante, donde habla de la alimentación de los 5,000,
y específicamente en las palabras que Jesús dice en el versículo 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Hermanos, hasta aquí las palabras en las cuales vamos a reflexionar. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su paz y su amor nos fortalezcan en esta mañana de manera especial. El Evangelio del día de hoy presenta varias características, específicamente tiene varias partes sobre las cuales podríamos desarrollar y hablar, pero queremos hacer énfasis en esta invitación de Jesús, en este llamado de Jesús a sus discípulos, donde Él dice: dadle vosotros de comer. Denle ustedes de comer. Y eso llama la atención. Pero para entender un poquitito todo lo que sucede en realidad, Jesús estaba ahí en la ciudad, se había enterado recientemente de la muerte de Juan el Bautista y decide con sus discípulos retirarse a un lugar solitario, dice el texto, a un lugar desierto, y fue con la barca, cruzó al otro lado. Pero era tanta la euforia en ese tiempo de Jesús que la gente rodea el lago y va hasta donde está Jesús. Imagínense, Jesús busca un lugar para estar tranquilo, para descansar, para tomar fuerzas, tal vez enseñar y compartir con sus discípulos, y ahí toda la gente se reúne. Es un poquito raro, ¿no es cierto?, que Jesús quiere estar solo, pero no lo dejan estar solo. Jesús podría haberse enojado con toda esa multitud y haber dicho: bueno, ¿por qué me siguen? ¿Cuál es la intención? Pero Jesús vio a la multitud y dice el texto, tuvo compasión. Esta palabra tuvo compasión se traduce como se hizo uno con ellos, entendió su situación, vive la misma pasión que ellos viven por Él. Entonces se acercaron, Jesús se acercó, estuvo enseñando, estuvo compartiendo, estuvo sanando enfermos, como dice el pasaje, pero también ya llegada cierta hora de la tarde, los discípulos se empezaron a preocupar porque había tanta gente en ese lugar y estaban en un lugar desierto, en un lugar que no hay nada, en un lugar que probablemente no iban a tener nada para alimentarse. Y los discípulos entonces se acercan a Jesús y hacen este pedido inusual: Señor, despide, dice ya, a la multitud, para que vayan a la aldea, vayan a comprar algo para comer. Ellos estaban pensando desde la situación específicamente humana, de la situación humana. Pero Jesús, ahí frente a ese pedido, o en definitiva los discípulos prácticamente ya le estaban dando una orden, Jesús piensa un ratito y dice: no tienen necesidad de irse, ¿por qué se van a ir? Y es ahí donde Jesús les dice: denle ustedes de comer. Bueno, en esta situación, ahí sí que los discípulos se asustaron más aún todavía. Ellos dijeron: no tenemos aquí, no hay comida, no tenemos cómo alimentar a toda esta gente. Lo que nos estás pidiendo, en otras palabras, es imposible. No se puede. Solo tenemos 5 panes y 2 pescados. ¿Pero qué es eso? La información que los discípulos traen a Jesús es que no hay nada. No ven lo que sí tienen. ¿Y qué es lo que ellos tenían? 5 panes y 2 pescados. Podríamos decir que tienen 7 elementos, pero se olvidaron de uno, que es Jesús. Tienen 7 elementos, más 1, 8, que es Jesús. Y aquí es donde este milagro se desarrolla de una manera especial.
¿Qué es lo poco en las manos de Jesús? Ellos no entendieron esto hasta que todos se alimentaron y hasta que pudieron recoger estas canastas. Pero en definitiva, lo que Jesús quiere enseñarle a sus discípulos, que ellos necesitan confiar en el gran poder de Dios nuestro Señor, en el gran poder que fue dado por medio de la obra de Cristo a su pueblo, a su iglesia. Porque Jesús es el que viene, el que nos alimenta. Y no solamente nos alimenta con las cosas físicas que nosotros necesitamos, sino también nos alimenta con aquello espiritual que sí o sí necesitamos, no solamente para esta vida, sino también para la vida eterna. Y ahí es donde Jesús pide que le traigan estos panes y estos pescados. ¿Y qué hace Jesús con ello? Simplemente dice, tomando los 5 peces y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Qué hizo Jesús con esto? Los bendijo y compartió con cada uno de los que estaba presente. Y así fueron dando, compartiendo, y es increíble que con esto, con tan poco, que alcanzaba solamente para alimentar a una familia, se alimentó a todas las familias presentes. Esto que Jesús hace en una sola figura, se multiplica en todas las demás. ¿Qué está haciendo Jesús? Les está enseñando de que Él provee todo lo necesario para nuestra vida, que en Él nosotros podemos confiar, que Él es el que provee todo lo que necesitamos para nuestra vida física y espiritual. En el Padre Nuestro nosotros decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros estamos pidiendo a Dios que Él nos conceda aquel pan que es para nuestras necesidades en esta vida. Pero Jesús no solo se preocupa por el pan físico, sino se preocupa por el pan espiritual. Y eso hace con los discípulos, porque los discípulos estaban preocupados solamente con el alimento físico. Y Jesús les enseña que ellos son capaces de también compartir el alimento espiritual. ¿Por qué? Porque dice el texto, comieron todos, se saciaron y recogieron todavía 12 cestas. Cada discípulo quedó con una cesta de alimento. Eso es justamente un llamado de Jesús a que también nosotros tengamos en claro cuál es su misión. ¿Cuál es su misión? Que nosotros tenemos para compartir. Cada discípulo quedó con alimento que compartir. La iglesia comparte aquello que Dios ha puesto en sus manos hoy y siempre. Muchas veces nosotros, frente a las situaciones que vivimos, podemos decir también, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Si yo no tengo nada, nuestra iglesia es tan pobre, no tenemos nada para dar. ¿Qué son 5 panes y 2 pescados? Eso no es nada. Pero eso poco que nosotros tenemos en las manos de Jesús es muchísimo y mucho más de lo que nosotros pensamos. Muchas veces nosotros podríamos decir, bueno, tal vez no tenemos 5 panes y 2 pescados, tenemos, podríamos decir, $7 para usar una figura. Pero ¿qué son $7 para luchar contra el hambre y las dificultades que hay en el mundo? Jesús nos ha dado y nos da. En las pequeñas cosas que nosotros tenemos para compartir, Él multiplica y hace grandes cosas. Así como nosotros muchas veces parece insignificante aquello que podemos dar, Jesús nos llama a eso, a dar de lo que tenemos, a dar con alegría, a dar, porque es así como Él también multiplica y se convierte en el pan de vida que nosotros necesitamos y que nos llama a compartir. Jesús es el pan que necesitamos compartir, no el pan físico, sino el pan espiritual. Por eso, hoy tú y yo somos llamados por medio del Evangelio a compartir su palabra. Ese es el milagro que Dios espera de la iglesia en el día de hoy,
que la Iglesia comparta una y otra vez su palabra, el pan espiritual, el pan que nos alimenta, el pan que sacia no solamente esta vida, sino que sacia nuestra fe de aquellas cosas que tanto nos ponen en duda en este mundo. Que el Señor nos ayude en esta gran tarea de llevar su palabra a los demás, de vivir en Él como el pan de vida, y que por sobre todas las cosas nosotros también podamos compartir su palabra, el pan de vida, como lo vivimos en la iglesia, en el encuentro, en la comunión, compartiendo su palabra, compartiendo los sacramentos, que son el alimento que Jesucristo nos ha dado en este mundo para vida eterna. Que el Señor nos ayude en esta gran tarea, fortalecidos así, salgamos animados y saciados. Que así sea. Amén. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Todopoderoso Dios, tú que eres nuestro Creador, que has cuidado de nosotros todos los días de nuestra vida, te has revelado a nosotros y nos has llamado por medio del Evangelio a la esperanza, a la fe. Tú eres el que nos alimenta por medio de tu palabra, el que nos da el pan espiritual. Así, Señor, venimos ante ti. Bondadosamente concede el arrepentimiento de los que estamos constantemente bajo la esclavitud del pecado. Si alguno se ha apartado de ti, misericordiosamente, Señor, vuélvalo a tu redil. Oh Señor, guarda con tu amor a los que has escogido. Santifícanos en tu verdad, perfecciónanos, danos esperanza y paz. Te pedimos por las necesidades de cada familia, por las necesidades de aquellos que no tienen el alimento sano, que no tienen el alimento físico, ni mucho menos el espiritual. Danos a nosotros herramientas con lo poco que tenemos, para que en tus manos esto se multiplique para tu gloria y para tu reino. Te pedimos por los que sufren, por los que padecen, por los enfermos, por esta pandemia en la cual estamos transitando. Alivia, Señor, nuestros corazones. Danos paz, danos tranquilidad, danos trabajo y salud, para que podamos, con lo que somos y tenemos, servirte con alegría. Nos ponemos en tus manos, te pedimos perdón por nuestros errores, por las veces que no compartimos aquello que has puesto en nuestras manos. Pero ayúdanos a aferrarnos a ti, en fe, por el mismo Jesucristo nuestro Señor, hoy y siempre. Amén. Vamos a orar todos juntos la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Así, reciban la bendición del Señor Todopoderoso. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Queremos así terminar entonces nuestro culto en el día de hoy, animándonos a buscar siempre el alimento saludable, aquel alimento que es especial, no solamente para esta vida, sino para la vida eterna, que es vivir en comunión con su palabra y los sacramentos. Que el Señor nos ayude en este tiempo a que podamos disfrutarlo de manera especial también. Así que vamos a terminar entonces nuestro culto, reencontrándonos también el domingo que viene, y terminamos entonces con el siguiente himno. Que el Señor
los acompañe y los fortalezca siempre. Amén. Tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, por donde él va. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pongo en la suya y voy con él. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pongo en la suya y voy con él. Tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, por donde él va. Yo te llevo, dice mi amigo, a un lugar, a un reino conmigo, donde todo es más alegre y más feliz. Yo te llevo, dice mi amigo, a un lugar, a un reino conmigo, donde todo es más alegre y más feliz. Tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, por donde él va. Qué precioso es ser amigo de él, levantarse de mañana y saber en quién confiaré. Qué precioso es ser amigo de él, levantarse de mañana y